Título Kerem destroza el corazón de Hande, noches de pasión turca que acaban en lágrimas. Hola, mis seriéfilos turcos favoritos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, el rincón donde las pasiones turcas se desbordan. Hoy vamos a explorar un tema que, si eres fan de las telenovelas de Turquía, seguramente te tocará la fibra sensible, esos momentos donde el amor, el romance y la intensidad se convierten en un torbellino de dolor, lágrimas y por supuesto el drama del bueno. Sí, vamos a sumergirnos en esas historias donde los sueños de amor se estrellan contra la dura realidad, dejando corazones rotos y a los espectadores al borde del asiento. Prepárense para un viaje emocional donde veremos cómo noches de ensueño se transforman en océanos de llanto. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones por este fascinante mundo de las series turcas. Empecemos este maratón de corazones destrozados. Y bueno, para empezar, no podemos hablar de corazones rotos sin mencionar Senkalkapm, o como la conocemos por estos lares, Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones de arquitecta, cuyo mundo se pone patas arriba cuando conoce al magnético y arrogante empresario Serkan Bolat. De un encuentro lleno de antipatía inicial, surge una chispa que se convierte en una relación tan apasionada como tumultuosa. ¿Pero por qué la mencionamos hoy? Pues porque a pesar de esos momentos mágicos, esas miradas cómplices y esa química que traspasaba la pantalla entre Eda y Serkan, su relación está plagada de obstáculos, malentendidos y decisiones impulsivas que hacen que más de una noche termine en lágrimas. La manipulación, los secretos y los juegos de poder son ingredientes que sazonan esta historia y que nos muestran cómo, a veces, las noches más felices se desvanecen en un instante de dolor. Senkalkapm nos deja claro que el camino al amor verdadero no es un lecho de rosas, y que hasta las relaciones más intensas pueden experimentar rupturas dolorosas y momentos de gran desilusión. Lo que la hace tan relevante para este vídeo es, precisamente, esa montaña rusa emocional que nos hace vivir, donde el romance y el drama caminan de la mano, dejándonos con el corazón en un puño en más de una ocasión. Ahora, cambiamos de escenario pero no de intensidad dramática para hablar de Aşk Memnu, conocida en algunos países como Amor Prohibido. Esta es una serie que podríamos catalogar como un drama romántico, aunque realmente es mucho más que eso. El elenco está encabezado por Beren Saat, Juan Tatltu y Nebahat Zere, quienes dan vida a personajes complejos, llenos de matices y con una dinámica que es, a ratos, fascinante y otras veces inquietante. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y mayor que ella. El matrimonio, más que por amor, es una estrategia para escapar de un pasado tormentoso. Pero todo se complica cuando aparece en escena Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático. La química entre Biter y Belul es explosiva, y dan comienzo a una relación adúltera que los arrastra a un torbellino de pasión, culpa y autodestrucción. Y es aquí precisamente donde Aşk Memnu encaja a la perfección con nuestro tema. Las noches de romance y encuentros clandestinos están cargadas de una intensidad palpable, pero también de una angustia constante. La mentira, el engaño y la traición hacen que esta historia sea una bomba de relojería que estalla en un final devastador, dejando a todos los personajes con el corazón destrozado y sumidos en el dolor. Esta serie, más que mostrarnos un amor idealizado, nos presenta las consecuencias del deseo prohibido y cómo las decisiones impulsivas pueden tener un costo muy alto. Es una de esas producciones turcas que, a pesar de ser de hace algunos años, sigue resonando por su intensidad dramática y por la complejidad de sus personajes. Siguiendo con nuestra exploración de corazones rotos, pasamos a Karasevda, conocida en Latinoamérica como Amor Eterno. Aquí tenemos un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, nos regalan interpretaciones magistrales, transmitiendo la pasión, el amor y el sufrimiento de sus personajes de manera muy convincente. Desde el inicio, la historia de amor entre Kemal y Nihan está marcada por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. A pesar de sus intentos por estar juntos, la pareja se ve separada por las circunstancias, y la vida de ambos toma caminos muy diferentes. El amor que se profesan es fuerte, pero el destino parece empeñado en separarlos. Karasevda no solo trata sobre el amor, sino también sobre la lucha contra la injusticia, las diferencias sociales y la venganza.
Las noches de pasión y esperanza se ven eclipsadas por el dolor de la separación, los sacrificios personales y las traiciones que los protagonistas deben enfrentar. La serie nos muestra que incluso el amor más puro puede verse sometido a pruebas inimaginables, y que a veces, la noche de ensueño se transforma en una pesadilla de desilusión. La intensidad de las emociones y el dramatismo de la trama hacen que Karasevda sea una serie inolvidable que, sin duda, merece un lugar en nuestro recuento de corazones rotos. Un dato curioso de esta producción es que se ha emitido en muchísimos países y ha cosechado un gran número de premios, convirtiéndose en una de las series turcas más populares a nivel internacional. Y continuando con nuestro recorrido por el universo de los dramas turcos, no podemos dejar de lado Çukur. Aunque esta serie es principalmente un drama de acción con toques de crimen y mafia, también alberga una historia de amor muy intensa entre Yamak Koval y Sena Koval, interpretados por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz respectivamente. Yamak es un hombre que huyó de su problemático pasado familiar, pero se ve obligado a regresar a su barrio natal, Çukur, para hacerse cargo del negocio familiar. Sena, por otro lado, es una joven independiente y con espíritu libre que llega a Çukur y se enamora perdidamente de Yamak. Su relación, a pesar de la química innegable, está marcada por la violencia, la pérdida y el peligro que envuelve a la familia Koval. Aquí las noches de amor y pasión son fugaces, pues se ven constantemente amenazadas por los enemigos del clan, las traiciones y el oscuro mundo en el que viven. Çukur nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos, y que incluso las noches más felices pueden terminar en una tragedia. Los sacrificios, las despedidas y el dolor forman parte del día a día de Yamak y Sena, que deben luchar contra un destino que parece empeñado en separarlos. La serie nos enseña que el amor también puede ser una fuente de sufrimiento, y que las relaciones, incluso las más fuertes, pueden verse destrozadas por la adversidad. El drama y la acción que caracterizan a Çukur hacen que esta sea una serie adictiva, pero también muy conmovedora, donde el corazón roto es un tema recurrente. Un dato interesante sobre Çukur es su estilo visual, con una paleta de colores oscura y una atmósfera que refleja la crudeza de su mundo, creando un contraste con los momentos más románticos. Ahora, para agregar un toque diferente a este recorrido, vamos a hablar de Medcezir. Esta serie, un drama romántico juvenil, nos presenta la historia de Yaman Koper, un joven con un pasado problemático que es acogido por la adinerada familia Serez. A Atayul Usoy da vida a Yaman, mientras que Serini Sarkaya interpreta a Mira Beylice, la hija de la familia Serez, una chica popular y de espíritu libre. El amor entre Yaman y Mira surge de una manera natural y fuerte, pero su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales, las intrigas y los secretos que rodean a sus vidas. A pesar de sus momentos de felicidad y de complicidad, su relación está marcada por la inestabilidad y los celos. Medcezir nos muestra cómo el amor, en ocasiones, no es suficiente para superar las barreras y cómo las noches de ensueño pueden convertirse en pesadillas de dolor. Las rupturas, las reconciliaciones y los sacrificios son parte de la dinámica entre Yaman y Mira, que deben luchar contra un destino que parece separarlos constantemente. La serie es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser intensas y apasionadas, pero también muy dolorosas. Los momentos de felicidad se alternan con momentos de gran sufrimiento, mostrando que el amor no siempre es un camino fácil. La serie en su momento fue un fenómeno entre el público más joven, que se sentía muy identificado con los personajes y sus dilemas amorosos. Finalmente, y para cerrar con broche de oro este recorrido de corazones rotos, no podemos dejar de lado Zalim Istanbul. Esta serie, un drama familiar con toques de romance, nos cuenta la historia de la adinerada familia Karakay y la humilde familia Ilmaz. La trama gira en torno a la ambición, el poder y los secretos que ocultan ambas familias, que se ven entrelazadas por el matrimonio de uno de los hijos Karakay con una de las hijas Ilmaz. Los personajes principales, interpretados por personas como Deniz Gur y Mine Tugay, atraviesan por situaciones complejas en las que se mezcla la pasión, el amor, la traición y la venganza. Aquí las noches de amor y esperanza se ven rápidamente opacadas por las intrigas familiares, los secretos del pasado y la búsqueda del poder. Zalim Istanbul es un claro ejemplo de cómo el amor puede verse sometido a las presiones sociales y familiares, y cómo, a veces, los sueños de un futuro feliz se ven destrozados por la ambición y el egoísmo. Las lágrimas, las rupturas y los engaños son la tónica general en esta serie, que nos muestra cómo las relaciones, incluso las más prometedoras, pueden terminar en una espiral de dolor y desilusión. La serie nos enseña que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que, en ocasiones,
las noches de ensueño pueden transformarse en pesadillas de desamor. Zalim Istanbul destaca por sus giros inesperados y su ritmo trepidante, manteniendo al espectador enganchado a la trama desde el principio hasta el final. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje por las series turcas donde el corazón roto es el protagonista. Hoy hemos visto cómo el amor, esa fuerza que nos impulsa a soñar y a creer en la felicidad, puede transformarse en dolor y lágrimas. Hemos explorado historias de pasión, intriga y drama que nos demuestran que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Y como hemos podido apreciar, el camino al amor verdadero no es un lecho de rosas, y que a veces, las noches más mágicas terminan en la más profunda tristeza. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo, y que estas historias hayan despertado en ustedes esas emociones que nos hacen sentir vivos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo, y me llena de alegría compartir mi pasión por las series turcas con todos ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos hoy? ¿Cuál de ellas les tocó más el corazón? ¿Hay alguna otra serie turca donde el amor termine en lágrimas que les gustaría que comentáramos? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y como siempre los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco, y que el amor, aunque a veces duela, siempre los encuentre con el corazón abierto.